Hoy en día nuestra sociedad ha evolucionado a tal punto que las nuevas generaciones son más abiertas y sin prejuicios. Pero, ¿realmente tenemos conocimiento de quiénes hacen parte de la comunidad? ¿Y cómo ha sido su vida y su proceso de descubrir quiénes son? Las siglas que representan a esta comunidad se empezaron a usar en los 90, cuando el término pasó a ser de LGB a ser LGBT, que a su vez habían reemplazado la expresión comunidad gay, con lo cual muchos homosexuales, bisexuales y transexuales no se sentían representados. La letra L representa el lesbianismo, es la atracción de una mujer por otra mujer. La G es de gay u homosexualidad, que es la atracción de un hombre por otro hombre. La B simboliza bisexualidad, que es cuando personas que se sienten atraídas sexualmente tanto por personas del sexo opuesto como de su mismo sexo. Entre las siglas, la letra T denota la palabra trans, que agrupa a transexuales, transgéneros y travestis. Transgénero, persona que transita de su género biológico a su género opuesto sin modificar su cuerpo. Transexual, persona cuya identidad sexual no coincide con su género biológico y procede a modificar su físico para conseguir el cuerpo con el que se siente identificado. Travesti, persona que se viste con ropa que corresponde al otro género. La Q es de queer, aquellas personas que rechazan ser clasificadas por su orientación sexual o su género y quieren vivir sin que se les etiquete. Sí. Desde la parte psicológica han existido diferentes investigaciones desde las diferentes corrientes psicológicas tratando de definir exactamente por qué una persona se puede identificar como con ciertos géneros diferentes al sexo biológico con el que nació. Hay que diferenciar muy bien cuál es el sexo biológico y el género. En la actualidad podemos decir que la primera persona que empezó a investigar sobre el tema con seriedad fue Alfred Kinsey. Él dijo algo que llama mucho la atención. Él decía que no existe una persona 100% homosexual ni una persona 100% heterosexual, sino que estamos en una escala que puede variar durante nuestras vidas. ¡Sí! Podemos arguir diferentes tipos de razones por las cuales alguien puede identificarse con un género o puede que se sienta atraído por uno. Tomando como por ejemplo la corriente conductual, podríamos empezar a decir que la atracción hacia alguien del mismo sexo o del sexo opuesto tiene que ver con factores externos. Pero si nos vamos al principio de la psicología con el psicoanálisis y con Sigmund Freud, que la atracción hacia alguien del mismo sexo o la identificación con un género diferente al sexo biológico con el que nacemos nace desde el inconsciente y desde nuestros deseos reprimidos por diferentes razones. Pueden ser traumas, pueden ser pulsaciones que no queremos reconocer, cosas por el estilo. Y ya ahí vamos evolucionando hasta que podemos llegar a la actualidad donde honestamente estamos lejos de comprender la razón por la que esto puede estar pasando. No hay un punto clave que nos diga, ok, podemos identificar que a esta chica le gustan las chicas por tal y tal cosa. No, tendríamos que empezar a mirar su historia de vida, puede ser por algo biológico antes de que naciera, así como hay investigaciones que han demostrado que un trauma muy fuerte puede causar que una persona pierda la atracción hacia el sexo opuesto. Es un campo en el que todavía tenemos muchísimo que investigar, muchísimo que aprender, y todos los días aprendemos cosas nuevas. No se puede curar lo que no es una enfermedad. La homosexualidad fue desclasificada como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud en 1990. La homofobia, por otro lado, ha recibido cada vez más atención de los investigadores que tratan de entender sus diversas causas. Esta no es un miedo irracional acompañado de sintomatología específica como cualquier otra fobia, sino que las expresiones de la misma cambian según el momento y el lugar, de tal forma que se trata de una construcción social y cultural. Las culturas impregnadas fuertemente por la hipermasculinidad, la misoginia y las actitudes moralistas se relacionan con la homofobia. Es decir, que esta se encuentra estrechamente relacionada con el machismo y el patriarcado. Para acabar el patriarcado, eso no es un problema solo de las mujeres. Para acabar con el racismo, no es solo un problema de las personas negras. Para acabar con la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, no es un problema solo de las personas diversas. Tiene que ser verdaderamente un pacto social. Eso es un llamado a la sociedad, y la sociedad somos todos. No sé, hay que hacer muchas cosas. Es de verdad un problema muy inmenso, muy grande, porque la transfobia, además de todo, es un asunto de clase. Entonces, ve uno que el problema a veces no es tanto de homofobia o transfobia, sino de clase. Hay muchos problemas de clase incrustados dentro de los problemas LGBTs. Hay muchos problemas económicos, en ese instante hay mucho pinkwashing, ¿cierto? Que el capitalismo y el mercado intenta
constantemente agarrar a los públicos LGBT para volverlos comercializables. Pues yo pienso que las personas que son partes de la comunidad no les veo, no tienen ninguna diferencia, no hay por qué discriminarlas, son personas común y corriente. Hay que diversificar y democratizar el capital del conocimiento. Todas las personas tienen que acceder a la educación sexual de una forma en que aprendamos que hay múltiples formas de vivir, múltiples formas de ser y múltiples formas de amar. Y que eso no va a acabar con nuestra sociedad. Lo que va a acabar con nuestra sociedad es que nos sigamos viendo como enemigos y como que algo que integra a la sociedad es negativo para la sociedad. Desde pequeños tenemos que aprender a respetar cualquier persona, no importa cómo sea o cómo se ve. Educación definitivamente. Y yo creo que también visibilizar, o sea, el ejercicio de ponerse como que al frente o exponerse desde las historias particulares, creo que hacen que el contexto reconozca como parte de la sociedad, como a los elementos o a las personas que somos parte de la comunidad. Entonces tenemos un problema de hasta qué punto el marketing de todo es posible. Entonces tenemos un problema alrededor del marketing, un problema alrededor de lo social, un problema educativo, un problema religioso. ¿Qué podemos hacer? No, nada. Morirnos. Yo no sé. O sea, seguir existiendo y seguir adelante hasta que la vida ya no nos dé más. Obviamente necesitamos leyes. Necesitamos leyes porque si hay alguien que se opone a mi matrimonio, tenemos que legislar en pro de eso, que esas cosas ya no existan. Que yo pueda ir a un juzgado y decir tranquilamente, señora jueza, yo me quiero casar con este hombre. Libres para amar. Y que así como me puedo casar, también pueda decir, me quiero divorciar de este hombre, porque ya no quiero estar con él. O sea, que haya como ese balance que tiene todos los sistemas legales. Y quizás lo más esencial de todo para que esto pueda acabar, y será lo más importante, será el reconocimiento de nuestra dignidad. Más allá de todas las problemáticas sociales que existan, más allá de todas las diferencias en capitales sociales y en capitales económicos que tengamos los individuos que componemos este planeta, seguimos siendo seres humanos, seres biológicos y seres sociales. Y en eso todos merecemos respeto. Yo creo que incluso en la religión hay un texto de San Agustín que él dice, ama y haz lo que quieras. Yo apoyo y respeto a las personas de la comunidad. Aunque según investigaciones, la religión en sí misma no está correlacionada con la homofobia. Está claro que la relación entre la comunidad y las diferentes religiones no es la mejor. En cuanto a la religión, no, creo que he decidido desde hace mucho tiempo. Desde que salí del closet la primera vez, decidí alejarme muchísimo de eso porque pues, uno se siente juzgado. Y creo que eso no sería la única persona en decirlo, marica. Todos en la comunidad como tal, incluso heteros y cisgénero también se van a ver juzgados por la religión. Entonces me parece algo demasiado egoísta. Está lindo creer en algo y está lindo ser una persona espiritual y tener fe en muchas cosas. Y es más bien irse por esa parte más del alma a una doctrina. Ok, este tema es bastante delicado. O sea, yo hablaría desde la religión católica, que es la que tengo un conocimiento, o en la que he estado como inmerso la mayor cantidad de tiempo, y creo que es como uno de los sistemas más complejos de opresión hacia la comunidad. Siento que no solo alimentaron desde el pasado, sino que lo siguen alimentando desde el presente la idea del pecado, y disfrazan como a partir de diplomacia, una diplomacia como muy bien estructurada, el hecho de que el cambio es fundamental. O sea, el cambio es como fundamental para ser parte del reino de Dios. Entonces, no creo que una religión que busque el cambio directamente desde las conductas pues sea como muy inclusiva. Es como más un tema de diplomacia. Pues me parece un mierdero, ¿cierto? Completo. La iglesia no solamente tiene una mala relación con lo LGBT, sino con una cantidad de estructuras de la sociedad. La iglesia y la religión están ancladas en el sistema patriarcal de toda la sociedad, en el sistema capitalista de la sociedad, el sistema machista de la sociedad. Sustenta esos tres aspectos en igual medida. Es un cáncer completo. Me molesta que lo intenten mandar a uno al infierno. Pues uno se va al infierno, pero por gusto. No porque otro diga que lo que uno está haciendo está mal. Si yo sé que yo soy buena persona, ¿qué tiene que ver cómo me identifique o no? ¿Cuánto heteros, cisgéneros? Una porquería. ¿Cuánta gente hace años yendo a la iglesia todos los días? Y todos lo sabemos, ya lo hemos hablado tantas veces. Me estresa eso. Y entonces más bien ya decido ignorarlo y hacer el bien por mí, por la gente que quiero y de mi mano. No, terrible.
Terrible, desde siempre. Desde siempre yo he visto eso como dos extremos, o sea, como que no han podido... O sea, la religión, pues ustedes saben, siempre ha visto todo el tema de la homosexualidad, todo el tema de la identidad de género, de la identidad sexual diversa, como una amenaza y como algo que no está permitido y como algo que está condenado y que va a terminar el infierno y todo ese tema que nos meten desde que somos pequeños. Entonces, definitivamente todo eso lo que hace es que aún así personas que sean de identidad de género o identidad sexual diversa y que de pronto encuentren como cierta cercanía con la religión o que puedan encontrarla, pues igual no se acerquen o no estén ahí porque es un desprecio constante. Pero la religión es solo una parte de la vida de la gente. Hay otros espacios donde aprendemos la homofobia, el deporte, la política y la sociedad, por lo que la educación es esencial para combatirla. Yo creo que la educación sexual en los colegios tiene que ser directa, tiene que ser sin matices, tiene que ser clara, inclusiva, obviamente. Principalmente psicoeducar, que es la sexualidad, orientación sexual, como todos los conceptos en sí, ¿cierto? Y explicarles uno por uno y dejar todo súper claro. Tanto que ni siquiera tendría que ser psicoeducar, sino que hubiera una materia que se llamara, no sé, orientación sexual, sexualidad, conocimientos sexuales. Bueno, no sé cuál sería, digamos, el nombre en sí, pero sería muy importante que pudieran tenerlo como muy en cuenta en los colegios. Primero es necesaria, porque es algo que todavía se estigmatiza mucho y es un tabú. Debería ser mucho más completa. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, imagínense, en el Lance, que es católico, nos explicaron que sí, que existía la homosexualidad, que yo no sé qué, no sé cuántas, y ya. Eso fue una clase de 15 minutos. Yo creo que me lo mencionaron una vez en toda la vida. Por eso mismo, pues ya vemos en este momento que hasta los niños que ni siquiera tienen el conocimiento de que es una persona gay o lesbiana o bisexual, bueno, lo que sea, en este momento ya son homofóbicos, sin saber qué significa. Entonces es súper importante psicoeducar. Pero sí se queda uno como con una serie de falencias, porque al final de cuentas la sexualidad de uno se termina desarrollando a partir de unos ensayos y errores y no unos conocimientos, ¿cierto? Y se termina formando a partir del conocimiento de los amigos, que es terrible, que es un pésimo aconsejamiento. Sin educación no hay respeto. Desde muy jóvenes las personas de la comunidad son agredidas y rechazadas por la sociedad, experimentando situaciones de acoso. Más que incómodas son como las miradas. Sobre todo en la ciudad tan conservadora que estamos, los adultos y adultos mayores tienen mucho recelo al respecto. Entonces como que uno menciona, no, es que es mi novio, o en mi caso que yo les digo mi prometido, y todos quedan como... Ir a un motel, definitivamente. Ir a un motel es de las cosas más incómodas de la vida porque llegas con tu pareja y la persona que atiende es como, ok, homosexuales. Sí, hay como miradas chéveres, como que celebran, y miradas pues que no, pues hasta señalan pues como que, oh, mira, ahí van de la mano los dos hombres. La gente me señala, me apunta con el dedo. Yo creo que la más impactante fue con la religión. Yo tenía más o menos, ¿qué? 17 quizás. Y yo me estaba confesando. Y le dije al sacerdote en ese momento que yo había pecado al punto de que me había besado con un hombre. Pero que yo confiaba en el aspecto de que como Dios era amor, Dios me iba a saber perdonar. Y que en realidad yo no creía que estuviera haciendo algo malo. Que porque en ese momento no me sentí en realidad mal. Porque yo creo que cuando uno hace algo mal, uno en su conciencia lo siente. Pero en ese momento yo no lo sentí mal, entonces yo traté de explicarle eso en el momento que me estaba confesando. Y el tipo me dijo que efectivamente yo era un hijo de puta pecador. No me dijo hijo de puta, pero sí me dijo que era un pecador y que tal como lo estipulaba la Biblia había un lugar específico para mí en el infierno y que a ese punto iba a llegar y que no me molestara en seguirme confesando. Que porque si yo seguía con esas conductas, que lo más seguro era que iba para allá. Y me citó un versículo de la Biblia donde decía que ni los amanerados, ni aquellos que se acuestan con hombres, ni que están con hombres, heredarían el reino de los cielos. Y en ese momento me di cuenta que en realidad, si ese Dios que en realidad era tan super cool, maravilloso, hippie, que vino a juntarse con las prostitutas y los alcohólicos y todo, era ese, yo no quería ser parte de ese Dios.
Yo no quería ser parte de ese Dios y en ese momento rompí mis lazos con la religión y en ese momento dije yo no más. Con todas estas situaciones y muchas más, las personas que hacen parte de la comunidad LGBTQ+, ven vulnerados sus derechos sin que los recursos actuales para la garantía de estos sean realmente efectivos. Hay algo que en estos aspectos de incluso de la vida laboral, de la vida social, de la vida familiar, que nunca desaparece, que son las microhomofobias, así como los micromachismos y los microracismos. Entonces es como que, marica, yo no te rechazo, pero no te des un beso con tu pareja en público porque es fastidioso y eso pasa mucho. A nivel profesional he tenido ciertos momentos incómodos porque aún no he hecho pues todo el cambio de nombre, la registraduría y todo el cuento. Entonces como, mucho gusto, mi nombre es Leo, listo, lo contratamos, mande los documentos, ¿no es que? Yo, bueno, lo que pasa es que soy un hombre trans, estoy haciendo todas las vueltas apenas. Me afectó bastante porque mis amigos fue como, ¿qué? O sea, me quedé sin amigos, la verdad. Hay lugares donde sí ha sido full, o sea, desde el carnet de trabajo, todo con el nombre con el que yo me identifico, todo el cuento. Y hay otra gente que es como así, no entiendo. Es como, deberías entender, eso debería ser cultura general, huevón. Cuando tenía como 20 dije, bueno, voy a ir a donar sangre por fin. Y uno tiene que llenar un formulario súper largo. Entonces ahí te preguntan si tú tienes relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y yo coloqué sí. No me dejaron donar sangre. Y creo que tampoco les he dado la oportunidad de que expresen algo diferente. Porque o me quieren como soy o no me tienen. Mi vida social, pues creo que uno tiene que ser muy paciente. Sobre todo con la familia. Porque pues yo no le puedo exigir, por ejemplo, a mi mamá que me llame de tal forma, incluso desde el pronombre, porque pues me trajo al mundo y ella fue quien me puso un nombre con todas sus expectativas. Uno puede sentir, como siente la represión, siente el cambio. Porque así como cuando uno va caminando y te pueden gritar marica en la calle, te pueden gritar marica eres una chimba. Pero cuando es alguien que le hace con malicia, porque hay gente con malicia. Gente que dice como, pues a la final yo siempre lo voy a decir así, no es como me importa un culo, ¿usted quién es? Es que, y si me va a seguir diciendo así, entonces no me hable. Entonces es más como que uno aprende a tolerar, a equilibrar y saber con quién tener paciencia, con quién estar relajado y a quién sí mandarlo a la mierda. Yo creo que el detonante de todas las personas para salir del closet es que ya no podemos vivir así. Nosotros sabemos que no podemos vivir clandestinamente. De querer amar y no poder, justamente porque tendría que amar en lo oscuro. Me sacaron del closet, me sacaron mi mamá. Bueno, digamos que salí del closet un montón de veces. ¿Cómo lo toma mi familia? Mi familia no le importa mucho ese hecho. Además, yo soy muy pedagógico con ellos. Llevo muchos años haciéndoles mucha divulgación de temática LGBT, precisamente para que entiendan qué es el drag, para que entendieran cuando era homosexual, para que entendieran muchas cosas. Entonces, ha sido más bien fácil. Pues en realidad todavía no lo sabe toda mi familia. Oficialmente solamente sabe mi mamá, mi abuela y mi tía. La verdad, súper asustada. Pues porque, digamos, yo crecí en una familia donde nunca se hablaba de la homosexualidad como algo normal y natural. Pero la verdad lo recibieron de una forma súper bien, pues fue como te vamos a seguir amando de igual manera, te vamos a seguir viendo igual. Te agradecemos por confiarnos en eso, porque igual sabemos que no es fácil y ya. Mal, súper mal, porque yo soy de una familia bastante conservadora, católicos a morir y digamos mi abuela y mi mamá fueron dos personas que lo tomaron supremamente mal. Aparte se dieron cuenta, o sea, por una situación, digamos por un error más bien, se dieron cuenta, entonces antes se desencanaron un montón de cosas, idas a psicólogo, charlas, llevadas al doctor, o sea, no, tedioso, fue muy tedioso. Ay no, la homosexualidad no es enfermedad, porque tiene que tratar como enfermedad algo que es natural, algo con lo que uno nació, algo que viene de dentro de uno, pues uno no lo puede tratar como una enfermedad, no creo que la homosexualidad sea enfermedad para nada. Mi familia muy bien, al menos mi núcleo central, que es como el más importante para mí, fue como bastante, o sea, no fue realmente algo relevante, un tema de conversación muy largo, fue bastante natural. Mi papá sí bien, mira, curioso, porque casi que todos mis amigues pues dicen que
generalmente es el papá el que peor lo toma, y en mi caso no fue así. Ok, me identifico como una persona a género. Mi orientación sexual es lesbiana. Que yo me identifico como un hombre gay, cis. Pues no sé si pansexual. Creería que bisexual porque pues he tenido parejas de los dos géneros. Y mi orientación sexual es homosexual. Pues no considero que sea homosexual, simplemente siento que soy una persona abierta a las posibilidades. Aún no puedo dar esa respuesta. Me identifico como una persona no binaria y mi orientación es hacia lo femenino. Bueno, pues mi identidad de género es hombre trans. I'm not a girl. Even though I look like a girl. Mi orientación sexual es heterosexual, pues claramente en algún punto de mi vida creía que era lesbiana. Bueno, me identifico como mujer cisgénero y como bisexual también. Me identifico como mujer y soy bisexual. No me gusta el género, no lo entiendo, no sé para qué sirve, no le encuentro ninguna utilidad. Cuando y cómo supe mi identidad, yo creo que fue un proceso bastante natural. Creo que fue más como una transición. Yo, no es que sea una edad. Uno de alguna manera lo sabe, digamos, en toda mi infancia también, que empiezan a molestar, que marimacho, que no sé qué, que esas cosas, porque a veces la energía masculina también se ve de cierta manera, se ve mucho más marcada. Pero es algo que pues, no es un secreto por la sociedad, uno trata de omitir y decir, no, listo, esto hace parte de mi personalidad como mujer, y así sea gay, pues de todas maneras, es como me identifico, así como hay lesbianas femeninas, bla, 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 bla. Pero es más miedo. Hablo desde mi experiencia personal al decir que desde niño uno, o yo principalmente, sabía que yo no era como los otros chicos, que yo no sentía las mismas cosas que mis compañeros hacia mis amigas, que yo no veía a mis amigas de la misma forma en que las veían mis amigos y que no sentía las mismas cosas al tocar a mis amigas como al tocar a mis amigos. Pero obviamente no podría llamarles gusto o que era un enamoramiento porque en ese momento yo sabía que estaba prohibido. Entonces, quizás desde pequeño yo sabía que no era igual a ellos y que no iba a ser igual nunca a ellos. Estaba cansado de verme al espejo de cierta manera y no sentirme completo. Y digamos que entré en una crisis y me entregué mucho pues, al licor, a explotar de otras formas. Entonces, eso fue hace 2 años. Pero alguien me ayudó demasiado a identificar en realidad qué era lo que yo quería, hasta que lo pude decir y cuando lo verbalicé ya terminó siendo una realidad. Y entendí que era lo que deseaba, que era lo que siempre había sido y que, pues sí. En el más de las siglas LGBTQ+, hay un espectro bastante amplio de diversidad donde podemos encontrar la intersexual, personas que nacen con ambos sexos físicos; la asexual, persona que no siente atracción sexual; el sexo fluido, personas que fluctúan su identidad de género adecuándose al contexto social o personal en el que se encuentren; la pansexualidad, orientación sexual que engloba la atracción hacia todos los tipos de género; la antrosexual, persona que desconoce su orientación sexual pero existe una flexibilidad sexual hacia cualquier persona de género e identidad; la androginia, persona que no se ve reflejada en el género masculino o femenino y tiene características físicas que pueden considerarse ambiguas; cisgénero, persona cuya identidad de expresión de género coincide con el sexo biológico que se le asignó cuando nacieron. Hay que tener en cuenta entonces varios factores y también varios ítems antes de salir del closet, ¿cierto? Principalmente entonces reflexionar acerca de tu orientación sexual. Si realmente entonces eres bisexual o eres homosexual, lesbiana, bueno, todos digamos los géneros que existen, ¿sí? Después de esto, realmente darte cuenta si para salir del closet necesitas asesoramiento o necesitas un acompañamiento, porque hay que tener en cuenta 2 escenarios, que puede ser negativo o positivo, ¿sí? Entonces, digamos, al momento de ser negativo, ¿a quién recurres? ¿Quieres recurrir a un psicólogo? ¿Quieres recurrir a una amiga? ¿A un profesional? Entonces, ese es el segundo punto. El tercero es, ¿lo estás haciendo por obligación o tú realmente lo quieres hacer? Porque muchas veces podemos estar en una relación donde nos sentimos presionados al hacerlo. Que tu novia o tu novio te diga, ay, es que para estar contigo y para sentirme tranquila necesito que tú salgas del closet. Si tú no te sientes listo, entonces no lo hagas. Tener en cuenta también de a quién le quieres decir. Si le quieres decir a tus amigos primero, o a tu familia qué integrantes, solamente tus papás, tus hermanos, bueno, ¿cierto? Tener en cuenta eso. ¿A quién le vas a contar?
porque no es pertinente que le cuentes a todo mundo así de una, porque puede ser, digamos, un choque muy fuerte para ti, pero también para las demás personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener opiniones o comentarios de todo mundo que de alguna manera te va a afectar y eso es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Además de eso, al momento de contarle a alguien, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un diálogo. Vas a hacer un diálogo y lo puedes escribir para que sea mucho más fácil y recuerdes qué es lo que realmente quieres decir. Entonces, vas a escribir, ¿cómo se lo dirías a tus papás? Hola, papá, quería comentarte algo. Hace mucho tiempo estoy pensando en decírtelo, pero no he sido capaz porque tengo miedo a que me juzgues. Bueno, o sea, de la forma más sincera y desde las palabras más bonitas que puedan existir, ¿sí? Como te decía ahorita, hay dos escenarios que puede ser negativo y positivo. En el negativo, entonces, puede ser que tu papá explote. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? No sentirnos, sino estar en una posición muy tranquila, muy calmada. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta esos escenarios y sabemos que para los papás puede ser un poco complicado y que tanto para ti fue un proceso decirle a la persona que eres homosexual, para tu papá también va a ser un proceso entender esto, ¿cierto? Y por último, tener muy en cuenta entonces tu red de apoyo, ¿sí? Además del asesoramiento, del acompañamiento por parte de un profesional, ¿quién es tu red de apoyo? Porque en situaciones entonces donde te sientes presionado, donde te sientes que no sabes cómo decirlo, o que también, digamos, por este mismo pensamiento o por la misma situación que ya vas a hacer, pues que es salir del closet, pues puedes sentir muchas emociones, ¿cierto? Entonces, digamos, si no acudes donde un profesional porque te da susto, porque no tienes el dinero, entonces ¿a quién puedes acudir? A un amigo, a un familiar, ¿sí? A que te ayude con este proceso. Tanto que si necesitas que esta persona te acompañe a contar si eres, pues para salir del closet, lo puedes hacer. Entonces digamos que esos son como los ítems o los factores más importantes que creería yo como psicóloga que son importantes al momento de salir del closet. Bueno, la primera persona en saber que era homosexual, no, pues de mis amigos casi todos, ¿cierto? Siempre son como los primeros que se dan cuenta. Pero en mi familia, una prima, y luego le fui enterando poco a poco a mi mamá. Me parecía muy importante que ella fuera las primeras personas que se dieran cuenta. Y me dediqué un tiempo a enterarla. Yo me acuerdo que yo tenía un conflicto como muy fuerte cuando estaba en el colegio con eso. Y fui donde el psicólogo del colegio y le dije como, bueno, ¿cómo hago esto? Yo ya sé que soy gay, bueno, sí, asumámoslo. Siguiente etapa, ¿cómo le digo a mi mamá? Él me dijo, no, ya trátela como si fuera una alcohólica. A los alcohólicos les van dejando folletos, les van mencionando noticias, pongan una película. Entonces yo hice eso, yo le dejaba, ay, ve, mira las noticias, ay, mira que miremos esta película, me gusta la película de la temática, ay, yo no sabía. Y así poco a poco ya se fue enterando, fuimos hablando del tema, hasta que un momento a otro, pues ya, era súper obvio. La primera persona que me ayudó a entender qué era lo que yo estaba sintiendo era mi pareja en ese entonces, porque se estaba preocupando demasiado con la tristeza que yo estaba teniendo. O sea, yo me mantenía irritable, me mantenía tomando. Cada que tomaba lloraba, me doblaba horrible porque, no sé, el cuerpo ya estaba demasiado pesado, mi cabeza ya no aguantaba más y pues mi corazón menos. Y cuando llegamos a la conclusión, pues ella fue la primera que me dijo, hágale con toda. Mi mamá pues lo supo porque me vio en la calle dándome piquitos. Mis amigos en el colegio, que de hecho fueron las personas que me ayudaron como yo a esa etapa del colegio de una manera un poco más tranquila, porque la etapa del colegio fue dura, fue muy dura, y haberlos conocido a ellos, de verdad que fue una ayuda completamente en muchos sentidos. Me sentí mucho más tranquilo, me ayudó también a poderme encontrar, a poderme expresar, a poder ser yo. Tengo mi pareja, mi esposa, y siento que con ella me estoy deconstruyendo un montón, permitiéndome en términos de identidad avanzar. Yo pienso que es difícil el proceso de revelar la orientación porque los contextos no son los mismos. Yo pienso que cada persona tiene sus propios elementos, sus propias luchas, y no es igual salir del closet en un espacio religioso a en un espacio mucho más abierto. Entonces el miedo, las consecuencias que trae el revelar la orientación o la identidad es demasiado complejo. Entonces yo creo que es por eso. Pero yo tengo mi percepción desde los hombres. Okay. El machismo a las personas a las que también afecta en una mayor medida es a los hombres, ¿cierto? El machismo
restringe los comportamientos de los hombres, los obliga a hacer cosas que no quieren, los hombres terminan en situaciones de ansiedad, depresión, etc. por los esquemas que el machismo les impone. Entonces, los hombres en realidad han tenido sexo entre ellos toda la gran puta vida. O sea, eso es una cosa que deben asumir, que debe asumir la sociedad. Eso ha existido siempre y va a seguir existiendo. El conflicto nació en el instante en el que se declara. O sea, el problema no es el sexo, el problema es el afecto. Que un hombre tenga afecto por otro hombre, que una mujer tenga afecto por otra mujer. Por la aceptación a uno mismo. Aceptarse a sí mismo es muy difícil, y más cuando nos han enseñado que lo normal es tener, en mi caso, un novio, o en el caso de los hombres, una novia. Nosotros no tenemos garantías, porque si hay algo que hay que tener muy presente es que el proceso de decir nuestra orientación sexual o nuestra expresión de género trae consecuencias. Consecuencias políticas, económicas, sociales, ¿cierto? Familiares. Entonces, en el instante en el que un hombre muestra afecto hacia otro hombre es un desastre, porque es justamente lo que desestructura toda esta sociedad patriarcal, machista, capitalista, de competitividad. Entonces, por eso es tan complejo salir del armario en esta sociedad. Acostarse con otro hombre no. Acostarse con otro hombre es muy sencillo. O acostarse con dos mujeres es muy sencillo. Eso no le va a importar a nadie. Es que uno nunca sabe con quién se acuesta nadie. Eso es una variable oculta. Pero declararle el amor a alguien y demostrarle un afecto a alguien es revolucionario. Yo creo que por el miedo a ser juzgado, pues es como lo principal. También porque si tú eres la primera persona gay de tu familia, sientes que ese peso va a caer sobre ti, pero enorme, o sea, que tú vas a ser la oveja negra, y eso es algo con lo que a veces cuesta mucho vivir. El proceso de entender y empezar la transición es complejo porque precisamente estamos en una sociedad que está presionada por la religión más que todo, por la política en muchos sentidos, por la cultura lastimosamente. Da susto porque... Marica, es que nadie debería tener miedo a ser uno mismo, o sea, a ser tal cual, y eso es lo difícil, y por eso tanta gente dice, ay, marica, qué chimba, se le admira por esto y lo otro, y uno dice, marica, pero es que fue tan complejo, o sea, es tan duro tener que decirle a la mamá y que se decepcione, tener que decirle a los amigos y que a veces se confundan y que uno pierda hasta amistades por eso, es doloroso saber que por ser uno mismo va a tender a perder. Y seguirá siendo difícil mientras eso no cambie. Mientras todos no deconstruyamos esta construcción binaria del amor, de que solo los hombres y las mujeres se pueden amar, solo los hombres y las mujeres se pueden casar, y así. Mientras eso siga siendo así, va a ser un problema muy grande, tanto a corto, mediano y largo plazo. En el instante en que como humanos aprendamos a demostrar afectos hacia las personas sin importar la orientación sexual, el género, etcétera, vamos a construir una sociedad muy bonita y muy distinta. ¿Cómo le explicar a alguien que es queer? Yo creo que partiría desde la definición de sexo e identidad. Es como que yo digo que el sexo es algo mucho más biológico, es algo que se asigna al nacer, hombre, mujer, una persona intersexual. Pero el tema del género es una construcción social. Entonces, cuando yo le digo a una persona el queer, es una persona que no entra dentro de estas etiquetas preestablecidas y no se identifica dentro de esos como elementos o estas caracterizaciones. Yo diría que queer es lo más cercano a la libertad humana. Espíritu, estilo. Como la etiqueta menos etiqueta que existe dentro del colectivo. Podríamos decirlo que es un ser cambiante, un ser que muta y un ser que está en el constante proceso de su reconocimiento. Yo creo que yo asociaría mucho lo queer con lo diverso, con la palabra diversidad, con todo lo que es diferente a lo que tradicionalmente nosotros hemos visto que las personas se deben definir como tal. Podríamos explicarlo incluso con mimetismos de la naturaleza, de decir que toda la cuestión confluye, que nunca las personas van a estar quietas y que eso no está mal. Yo pienso que una persona no binaria o de género fluido son personas que un día se pueden identificar como una mujer, otro día como hombre, pero eso no les afecta ni a ellos ni debe afectarnos a nosotros para nada. Yo creo que cada uno debe sentirse bien como es. Si ellos se sienten bien siendo así, normal, todo bien. ¿Cómo le explicaría que es una persona no binaria a un niño? Se lo explicaría en el sentido de que es una persona
la cual ha roto una cuestión básica que está mal en la sociedad, que no le permite vivir en sociedad. El género fluido, yo creo que también desde la puntualización de los dos elementos, sexo y género. Entonces el género fluido, al ser una construcción social, pues permea mucho a partir de la experiencia individual. Entonces yo como persona pues puedo decir me siento más desde esta posición del espectro o desde esta posición del espectro, y ya como que desde ahí se genera la identidad. Pues es que yo pienso que eso no debería explicarse. A mí me parece que eso, desde que uno está niño, deberían enseñarle más bien, como que es normal. O sea, decirle, oye, no pasa nada con eso, todos somos distintos, todos somos y tenemos gustos diferentes. Pues tan sencillo como que es fluir entre los géneros, o sea, que es una persona que no se identifica ni como hombre, ni como mujer, ni como cis, ni como trans, sino que lo que hace es fluir entre ellos sin la necesidad de que estéticamente se deban ver como hombres o como mujeres. Creo que tendría que explicarles como con ejemplos, ¿cierto? Como mira, esta persona es así, 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 lo que significa que ella siente de esta manera, siente la necesidad de esto, no siente la necesidad de las cosas, se identifica de esta manera, le gusta esto, ¿cierto? Como siendo muy puntuales en cada cosita que significa pues ser fluido o binario. Me cansa hablar de la adopción, porque hay cosas que en mi cabeza ya son obvias, o sea, es como que están configuradas para considerar algo demasiado obvio. Entonces, cuando entramos como en debate en este tipo de circunstancias, entiendo lo importante que es debatir, porque los contextos de crecer en una pareja homoparental a una pareja normativa no es lo mismo. Entonces, podría tener una implicación a nivel emocional sobre el niño, pero el tema de la adopción no es como regalar bebés. O sea, hay un proceso igual como en un proceso de adopción genérico, en donde se evalúan, no sé, posición socioeconómica, habilidades psicológicas, pues todos estos elementos que hacen parte como de una educación normal. Pues yo siento que si uno lo siente debería ser totalmente permitido. Pues. La adopción, primero, es un mecanismo legal. O sea, la adopción no es un derecho de nosotros. La adopción es el mecanismo por el cual se protege el derecho de un niño. ¿Cuál derecho? El de tener una familia. ¿Cuál familia? Esa sí no sabemos cuál, porque puede ser una mamá, un papá, dos papás, dos mamás, no, de todas las familias que hay, de todas las organizaciones de parentesco que hay. Siempre y cuando se haga una crianza desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión y desde el acompañamiento. Es como la mejor forma de criar a una persona, permitiéndola ser. Completamente de acuerdo, siempre he estado completamente de acuerdo, porque primero no sé cuál es el miedo que dos personas homosexuales adopten un niño o una niña, si le pueden dar una calidad de vida pues excelente, si tienen el estatus económico para hacerlo. Yo creo que todo mundo tendría que tener la oportunidad de adoptar, o sea quien sea, ¿sí? Pero claramente con responsabilidad. Entre menos niños abandonados hayan en el mundo, mejor. Mientras a menos personas se les niegue su derecho de constituir una familia, mejor. Mientras hayan más personas felices en el mundo, mejor. Pues sí, estoy de acuerdo que una pareja del mismo sexo adopte un bebé porque le pueden dar buenos valores, pueden dar una buena educación, le pueden brindar amor. Total. La generación de nosotros definitivamente sí se ve mucho más el cambio, somos personas de mente mucho más abierta, que estamos mucho más dispuestas a aceptar las diferencias y lo diverso. Pero como te digo, falta mucho camino por recorrer todavía. Sí, claro. Sí, anteriormente todo se veía como un tabú, todo era más tapado. Los muchachos les daba miedo enfrentar su sexualidad, su atracción por otra persona, pues porque nosotros como padres nos parecía horrible, no estábamos como de acuerdo, nosotros queríamos que fueran niños y niñas, no más. Hoy en día, gracias a Dios, ya todo está muy cambiado. Está muy diferente, ya los muchachos pueden expresar sus cosas donde sea. Si no se pasan, si no se exceden, tienen el derecho. Sí. ¿Que podríamos estar mejor? Obviamente. ¿Que queremos estar mejor? Por supuesto que sí. Pero como lo dije al inicio, es que el camino para que nosotros tengamos nuestro lugar en la sociedad va a tardar un poco. Pero porque tarde no quiere decir que no se vean los cambios hasta ahora. Pues yo creo que es más abierta porque lo vemos en redes, en películas,
y en series se ha normalizado mucho más. Pero claro, no tengo como herramientas en realidad. Yo no podría decir si la cosa mejora porque yo tengo 24 años y yo el escenario yo lo veo mal, lo veo muy mal. Entonces no me quiero ni imaginar cómo era antes. Si antes estuvo peor, pues me parece muy grave. Pero en este instante yo no puedo decir si mejoró o no mejoró, pues porque para mí todo está mal. No necesitamos etiquetas. Necesitamos simplemente ser. Amor es amor. 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 Amor es amor.